Buenos días, hermanos. Deciros que hoy estamos a día 21 de enero del 2022. ¿Y por qué tengo tanto interés en señalar esta fecha? Porque precisamente en el día de hoy, hace 33 años, que tanto mi esposa Raquel como yo fuimos encomendados a la obra del Señor. Aquí tenéis las fotos del culto de encomendación. Ahí estoy yo y aquí está ella. A ver si esto se ve mejor. Ahora se ve mejor. Y aquí está ella. De alguna manera, aunque ya llevábamos muchos años convertidos, pero de alguna manera ese día obedecimos aquella orden del Señor que les dio a los discípulos cuando les dijo: seguidme. Dice que al instante ellos dejaron las redes y les siguieron al Señor. Bueno, nosotros ya llevábamos un montón de años que seguíamos al Señor, pero seguirle a todo tiempo, como le seguimos a partir de ahora, pues no lo habíamos hecho nunca. Ellos dejaron sus trabajos seculares. Yo dejé, pues, mi empleo en la banca, como todos sabéis que lo tenía, un empleo en la banca. Un Dios real, un Dios que responde, como le demostró a Elías, cuando ante el pueblo y aquellos profetas de Baal le oró a Dios y le dijo: oh Dios, respóndeme, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Dios, el Dios verdadero. Y Dios le respondió. Y os puedo decir, después de 33 años que llevamos en la obra de Dios, que Dios nos ha respondido. Y además nos ha respondido con creces. Y además nos ha respondido mucho más de lo que nosotros hemos merecido. Quiero arrancar, porque van a ser dos vídeos, este primero y la semana que viene el segundo. Quiero arrancar de unas palabras que encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Voy a leerlas en la versión hispanoamericana, que era la versión que siempre usaba mi principal maestro, don Ernesto Trenchard, y luego también en el Nuevo Testamento interlineal de Francisco Lacueva. Leemos ahí: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos todos, independientemente de a qué buena obra se esté refiriendo Pablo en este versículo, vamos a dejar esto a un lado. Lo que sí que queda muy claro es el compromiso por parte de Dios y la consumación por su parte en aquellos que llama a la obra que sea, a la obra del Señor, a cualquier otra obra. Cuando el Señor es el que llama, Él se compromete a que todo esto tenga un buen final y la irá perfeccionando día a día. Es decir, si Dios es el que realmente llama, si Dios es el que está detrás de algo, podemos asegurar que la presencia del Señor está garantizada. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios jamás llama a nadie para abocarle al fracaso. Muchos ejemplos podríamos traer a colación, pero he seleccionado dos, que además son complementarios. Esta mañana veremos uno y la semana que viene veremos el segundo. En primer lugar, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que es una gran colectividad. Según los entendidos, que yo no lo soy, cuando salieron de Egipto eran 2,5 millones
2,5 millones. Vamos a dar la cifra por buena. Era un montón de gente. Eran hombres de a pie, eran mujeres, eran niños, eran viejos, eran animales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a pensar en esta gran colectividad, el pueblo de Israel. Ahora preguntamos, ¿quién es quien llamó a Israel para hacerle un pueblo distinto? Y la Biblia nos responde, Dios. Dios, leemos en Isaías 41. Pero tú, Israel, dice Dios, siervo mío eres, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Es Dios el que llamó al pueblo de Israel. Y vamos a abordar no toda la vida del pueblo de Israel durante todas las épocas, sino que vamos a abordar únicamente su travesía a través de todo el desierto, hasta meterlo en la tierra prometida. Lo primero que quiero destacar es que este pueblo tiene que huir de Faraón. Pero claro, ahí tenemos el primer impedimento. Allí está el gran Mar Rojo. ¿Qué vamos a hacer? Los egipcios vienen detrás pisándonos los talones y nosotros delante tenemos el Mar Rojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primer gran impedimento. Y primera intervención de Dios. ¿Qué hace Dios? Divide por la mitad el Mar Rojo. Leeríamos en Éxodo 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, porque nosotros pasaremos en seco, y ellos a mitad del cruce, las aguas se volverán a juntar y serán sepultados para siempre. Nunca más los veréis. Bien, primer obstáculo ya, que Dios lo ha solucionado con su providencia. Ahora, claro, aquel pueblo, una vez que han cruzado el Mar Rojo, necesita protección, necesita guía para adentrarse en aquel desierto. ¿Cuál es la segunda intervención de Dios a favor de este pueblo? Pues mandarles una columna de nube y de fuego. Éxodo capítulo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Bien, ya han cruzado el Mar Rojo, pero aquel pueblo tiene que alimentarse de algo durante la travesía. Hay mucha gente y muchos animales, se tienen que alimentar de algo. Tercera intervención de Dios, proporcionándoles el maná. Dirá Éxodo 16, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pero claro, por causa de su pecado, lo que hubiera sido coser y cantar y estar en la tierra prometida, Dios los castigó haciéndoles dar durante 40 años vueltas y más vueltas. Y claro, no van a estar 40 años alimentándose simplemente de aquel maná tan liviano, como ellos lo llamaban. Bien, Dios, como es un Dios generoso también, quiere que tengan variedad de alimentos. Una cuarta intervención de Dios. Les proporciona carne de codornices. Números capítulo 11. Dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino a otro, y casi de 2 codos, es decir, sobre 1 metro de alto. Y bueno, un día de camino en un lado y en otro. Bueno, la de carne que tenían ahí, Claro, todo esto produce sed. No puedes ir comiendo comida fuerte y no sentir la necesidad de la sed. Tienen que saciar pues aquella sed abrasadora. Además estaban en el desierto. ¿Cuál es la quinta intervención de Dios? Les proporciona agua de la roca,
no del manantial, de la roca. Dice Números 20, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Claro, 40 años se dice muy pronto, pero claro, 40 años habiendo, como decimos ahora, salido con lo opuesto porque tuvieron que darse prisa al huir de Egipto con su vestido y con su calzado, no llevaban una maleta cada uno como hacemos ahora, ¿verdad que sí? Salieron con lo opuesto. Una sexta intervención de parte de Dios, y es que aquel calzado y aquel vestido con el que salieron nunca se les envejeció. Leemos en Deuteronomio 25. Dice Dios, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Pero ¿cómo puede ser esto? En medio de un desierto, caminos de tierra, zarzas, baches, escorpiones, ortigas, en fin. Estamos hablando de Dios, del Dios de los milagros. Permitidme que os lo diga así. Estos son los milagros en los que algunos de nosotros creemos, no otros que pretenden ser milagros sin serlo. Pero esto sí, es el Dios de la providencia, al mismo tiempo que de la soberanía. Bien, queridos hermanos, no pensemos, como decimos aquí en catalán, que toda aquella travesía en el desierto para este pueblo fueron flors y violas, flores y violas. No. Aquel pueblo tuvo muchas pugnas internas. Las tuvo, ¿por qué no decirlo? Como hoy en día las tenemos también los hijos de Dios. Ahí tenemos a Coré y a su séquito. Ahí tenemos posteriormente a Aarón y a María. Se rebelan contra Moisés. Y Moisés se tiene que defender como puede, dejando la causa en las manos del Señor. Porque Moisés era el líder, porque al que había llamado como líder principal Dios era a Moisés. Aarón y María tenían otra función, eran ayudantes y tenían otra función, como la de sacerdotes, pero no la de líder. Y Coré no digamos, ¿verdad que sí? Incluso, puestos a decirlo todo, allí hubieron disciplinas de parte de Dios hacia ciertos grupos de hebreos rebeldes que se levantaban periódicamente contra Moisés y contra Aarón también muchas veces. Dios hubiera querido que hubieran pasado a la tierra prometida a todos los que salieron de Egipto, pero no fue así. Pasaron a la tierra prometida algunos menos de los que Dios hubiera querido. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, cuyos cuerpos cayeron en el desierto por causa de la disciplina de Dios. Incluso ya que hablamos de disciplina, Dios también tuvo que disciplinar a Moisés. Porque Moisés era un hombre santo, un hombre manso, el hombre más manso de la tierra, dice la Escritura, pero también tenía sus errores y sus pecados. Y Dios lo tuvo que disciplinar. Tiempo atrás, en Campillo Sierra, grabé un vídeo que creo recordar ahora que estoy con un suéter color así un poco tirando a rosa. Un vídeo en una montaña, que yo la titulaba, en plan de broma, estoy en el Monte Nebo, donde estaba Moisés, cuando aquella es una montaña pequeñita de mi pueblo. Allí abordo, con todo lujo de detalles, este detalle de la disciplina de Dios sobre Moisés. Allí lo abordo, aquí solamente diré alguna cosa. Dice Deuteronomio, capítulo 3, y me dijo Jehová, está hablando Moisés, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Yo allí un poco discutí, hacía de abogado del diablo contra Dios, en el buen sentido de la palabra. Y decía, yo no acabo de entender cómo un hombre que hizo lo que hizo por el pueblo, que fue el líder, que se estuvo matando y al final
mira por dónde, se lo deja ver, pero él no pasa. Pero es que esto nos parece que no pertenece a la justicia de Dios, pero luego aclaraba y decía, no, Dios siempre es justo, y Dios hizo lo que tenía que hacer, y nosotros tenemos que tomar la lección que nos corresponda tomar de este caso. Josué dice que aquella tierra era tierra que fluía leche y miel, esto ya se dice en el Pentateuco, pero él luego dice de que todo aquello que la planta del pie sea capaz de pisar, Dios se lo dará, como premiando la fe. Hasta donde vuestra fe llegue, tomaréis y conquistaréis la tierra prometida. Sí, queridos hermanos, un Dios real, un Dios que responde. ¿Os acordáis la cita de la que arrancábamos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó, que es Dios, en vosotros una buena obra, da igual la que sea. Si Dios es el que la comienza y el que llama, la perfeccionará. No os quedaréis a mitad de camino, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, pues, como el tiempo apremia, ahora este ejemplo de todo un pueblo lo vamos a reducir a una sola persona de ese pueblo, y estoy pensando en el profeta Elías. Y vamos a comenzar preguntándonos, ¿quién es el que llama a Elías al ministerio? Y las Escrituras nos responden, Dios. Él está en primer libro de Reyes, capítulo 17, ante Acab. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, vive Jehová Dios, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Tú ya sabes, oh rey Acab, que a mí el que me ha mandado es Dios. Estoy continuamente en la presencia de Dios, como profeta y como enviado de él. Dios es el que lo encaminó. Seguimos preguntando, ¿cuáles son las circunstancias en las que vivió Elías? Dice ese primer libro de Reyes en el capítulo 18, y el hambre era grave en Samaria. No, la vida de Elías no fue un camino de rosas. Arrancó de un momento donde el hambre era grave en Samaria. Ahora estamos en tiempos de COVID. Una pandemia como no habíamos visto nunca, pero aquello todavía era peor. Hay escenas, no viene ahora al caso, pero hay escenas en ese momento donde incluso la carne de asno se vendía como ahora se vende la carne más cara de nuestra sociedad y se mataban por comprarla, no había de nada. Era tan hambre, era tan grande el hambre que llegaron a hacer hasta canibalismo y todo. Este fue el contexto en el que se movió Elías. Por causa de la sequía, porque allí vino mucho tiempo de sequía mandada por Dios naturalmente, por causa de la sequía ni había agua para beber, ni había agua para el riego, ni había pan para comer. Claro, si no había agua para beber, ¿cómo la desperdicias en el riego? Y si no riegas la cebada, el trigo y otras cosas, ¿qué vas a comer? Tampoco había pastos para el ganado. ¿Cómo le vas a dar al ganado pastos cuando tú te estás muriendo de hambre? Y el resultado de todo esto es que no había carne para comer. 5 carencias que son las más importantes para el ser humano. Me viene ahora un poco a la memoria el capítulo 3 de Habacuc, cuando dice, aunque no haya ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y empieza a repasar todo lo que es la vida de la sociedad. Con todo tenemos a Dios, con todo. Yo me voy a gozar en el Señor de la salvación, mi Dios. ¡Ay, qué maravilla! No había nada de esto. Sin embargo, sí que estaba Dios, que había llamado a Elías al ministerio. Y por supuesto, este que le había llamado no iba a permitir que su siervo no pudiese concluir aquella tarea para la que le había llamado. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Cómo obra Dios? Pues vamos a repasar un poquitín. Lo primero que le proporciona Dios a Elías es una cueva para poder pasar allí la noche,
Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Lo segundo que le proporciona es agua para beber, pero si estamos en tiempos de sequía, ¿de dónde vas a sacar el agua? Es que estamos hablando de Dios, estamos hablando del Todopoderoso. Agua para beber. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, escóndete, le dice Dios, en el arroyo de Querit. Y luego se nos dice, y bebía del arroyo. Dios todavía había preservado un arroyo donde bajaba agua, y Dios lo manda allá. Y Elías bebe del arroyo. Lo tercero que le proporciona es pan y carne para comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Como decimos en el dicho, ¿no quieres taza? Pues toma 2 tilas. Hay hambre en todo el mundo, tú vas a tener comida, pero no solo por una mañana. En estos tiempos de necesidad nos daríamos con un canto en los dientes, con tener una sola comida al día. Vas a tener comida por la mañana y comida por la tarde. Ahora, ya que se ha hablado aquí de los cuervos, quiero hacer una pequeña puntualización para cada uno de nosotros. Aquellos que se alimentan de carroña, como sabemos todos que se alimentan los cuervos, ahora resulta que seleccionan la mejor carne, pero no para ellos, sino para llevársela a Elías. Pero ¿quién les dio esta orden y este conocimiento a los cuervos? Es que estamos hablando del Dios de los cielos. Aquellos como son los cuervos que no dan de comer ni a sus propios polluelos, ahora seleccionando la mejor carne y llevándosela al profeta de Dios, a Elías. Aquellos que, como dice el dicho, cría cuervos que te sacarán los ojos, aquellos que sacan los ojos a los que tienen a su alrededor, ahora no solamente se acercan a Elías para sacarle los ojos, sino para llevarle los manjares más exquisitos. Y es que, queridos hermanos, dejadmelo que os lo diga con esta sencillez de niño. Los planes de Dios en ocasiones hasta cambian las costumbres de las aves. Cuando se trata de Dios, para Dios no hay imposibles, como muy bien dice el Señor. Para los hombres no, pero para Dios todo es posible. Lo dice allí en Marcos 10, en la escena del joven rico. Para los hombres todo es posible. Ahora, sigamos con la historia. Posteriormente vemos que aquel arroyo se seca. Con lo cual Elías ni tiene ya agua para sí mismo, porque el arroyo se ha secado. Pero aquí no acaban los males. Tampoco acuden los cuervos para llevarle provisión, porque de paso los cuervos bebían del arroyo, aparte de llevarle provisión, pero si ahora no hay arroyo, ya no hay razón por la que acudir allí ni llevarle provisión. Ellos no tienen que beber y él no tiene que comer. Sin embargo, queridos hermanos, Elías todavía conserva consigo al Dios que le puso en el ministerio. Y como hemos dicho al principio, cuando Dios llama a alguien para un ministerio determinado, Él no va a permitir que fracase. Pasará por vicisitudes, pasará por momentos difíciles, pasará por depresión incluso, como pasó Elías, pero al final llevará adelante su obra. Esto está muy claro en la palabra de Dios, y esto es una palabra de ánimo para todos esos hermanos, al igual que nosotros, que sienten un auténtico llamado de Dios para la obra que sea. Que estén seguros de que Dios, si es el que los llama, que no son ellos que se han querido oponer, sino que Dios les está empujando. Dios va a consumar esto hasta el día de Jesucristo. Sigamos un poco. En cuarto lugar, aquí Elías es alimentado por una viuda, pero esto no es todo. Es que además era una viuda extranjera, porque si hubiera sido una viuda del pueblo de Israel, podríamos pensar, hombre, el pueblo de Israel reconoce la labor y el ministerio de su profeta y le lleva comida, pero
No, es que era una viuda extranjera, normalmente eran enemigos del pueblo hebreo. Leemos en el primer libro de Reyes 17. Dios le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que ella te sustente. He dado orden. ¡Ay! El Dios de los milagros, qué grande es Dios. La escena es muy tierna, yo me emociono siempre que paso por ahí. Dice que llega Elías a la ciudad y ve salir una mujer. Estoy jugando ahora con la memoria, a lo mejor hay algún detalle que no se ajusta del todo, pero espero y cuento con vuestra indulgencia. Más o menos creo que salía a buscar leña y Elías se enfrenta a ella en el buen sentido de la palabra, se dirige y le dice, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Dice, voy a buscar leña para cocer, porque tengo un poco de aceite y unas tortas para cocer un poco de pan, y para mí y para mi hijo, y después ya nos dejaremos morir. Es tanta la necesidad y el hambre. Y Elías dice, muy bien, pero házmelo a mí primero. Y aquella mujer, que en una situación normal le hubiera dado una patada y le hubiera dicho, vete de aquí, profeta del pueblo enemigo mío, le obedeció. Finalmente, cuando necesita más que nunca el sostén de Dios, por causa de su desánimo y hasta de un principio de depresión, nuevamente le aparece Dios, ese Dios de toda provisión, con una torta cocida y una vasija de agua. Ahora ya no es la viuda que le ha hecho la comida, ahora se la ha hecho Dios mismo, poniéndose al servicio de Elías. ¡Qué grande es el Señor, poniéndose al servicio nuestro! Primer libro de Reyes, capítulo 19. Entonces Elías miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Estaba hecho polvo este hombre, estaba ya que después de coger un poco de fuerza se dejó caer otra vez. De alguna manera, y con esto voy a terminar, se cumple la letra de aquella canción tan hermosa que se titula Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Nunca me olvidaré de esta canción que trajo aquí a Barcelona Eva Benítez, la esposa de Mariano Palomares, la hermana de Daniel Benítez, todos queridos amigos y hermanos míos. Ella vino aquí a las conferencias invitada por nosotros y trajo estos cassettes para vender, y luego las ganancias creo que las destinaba a alguna obra social, alguna obra evangélica. Qué tiempos más hermosos, hablo ya de hace pues casi 30 años. Ahora ya, pues hermanos, vamos a quedar para la tarde, no para la tarde, para otro día. Mi esposa me va a desconectar ahora y seguiremos con este ejemplo de Elías, el que comenzó en vosotros una buena obra, da igual la que sea, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Que Dios os bendiga mucho y hasta el próximo vídeo.